Quieres el poder de tu vida cambiar. Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida en la verdad. Príncipe de paz, es el camino y te dará poder para cambiar. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Oh, adórale, con tus manos al cielo, adórale a Él. Dile al Señor, cántale fuerte, dile. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, a tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Poder para cambiar. Primer libro de Reyes, capítulo 13. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Hemos estado hablando de nuestra ciudad y del propósito de Dios para nuestra ciudad, que tienen que ver con tomar nuestro lugar, nuestra responsabilidad en el plan del Señor,
y como iglesia, constituyéndonos en un territorio de la presencia del Señor, donde la gracia y la bendición del Señor fluye entre nosotros, salga sanidad para esta ciudad, salga sanidad para esta nación. Pero estaba pensando en aquellas personas que el Señor ha levantado en nuestro estado. Cuando uno piensa en la historia, piensa en nombres. Si usted piensa en la revolución, entonces le vienen nombres: Zapata, Villa, Obregón y algunos otros. Si piensa en la independencia, entonces Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos, Guerrero y otros más. Porque la historia está llena de nombres de personas que fueron relevantes y que hicieron algo extraordinario para hacer que las cosas fueran diferentes. La historia del pueblo de Israel está llena de nombres, por eso las predicaciones cristianas están llenas de nombres de personas, unos para hacer el bien, otros para hacer el mal, otros para abrir puertas de restauración, otros para traer maldición a los pueblos y a las naciones. Y bueno, nuestro estado, como hemos estado hablando, está lleno de historia, y una historia bella, una historia buena, pero también una historia rara, una historia extraña. Y cuando vemos la historia de nuestros pueblos prehispánicos, quiere decir antes de la conquista, no podemos menos que encontrar un pueblo que tiene un trasfondo de idolatría muy fuerte, con ataduras de idolatría muy fuertes. Aquí mismo en el estado tenemos varios centros ceremoniales: Teopanzolco, Xochicalco, Tepoztlán y algunos otros más, seguramente menos conocidos que los que acabo de mencionar, sobre los cuales se ofrecieron personas, animales. Aunque propiamente los pueblos prehispánicos no eran pueblos que ofrecían animales en sus altares, normalmente eran personas. Seguramente que fuimos impactados de una manera terrible, fuerte, con una película llamada Apocalipto. Posiblemente algunos la vieron. Apocalipto es una película que pretende ser como un documental de lo que fue el aspecto de los sacrificios y de la idolatría en el pueblo maya. Se desarrolla en el área de Yucatán, y yo creo que es una película bastante cruel, bastante fuerte, muy fuerte, por las imágenes, por el terror, por todo lo que presenta. No podemos negar la historia, no podemos negar el trasfondo del pueblo en el cual el Señor nos ha sembrado. Dios nos ha puesto aquí. He ido haciendo dos cosas, mirando el pueblo de Israel y mirando nuestro pueblo, aquellas cosas que tienen que ser tratadas para que venga la sanidad de Dios a las naciones, para que venga la sanidad de Dios a nuestro pueblo. Y también en el pasaje que hemos leído esta mañana, primer libro de Reyes, capítulo 13, versículos 1 y 2, es una parte donde la palabra del Señor nos habla del juicio que el Señor trajo para Israel. Acuérdense que tenemos que ir a las raíces para encontrar los propósitos de Dios. Y cuando vemos los propósitos de Dios y consideramos la situación de los pueblos, entonces nos damos cuenta del plan del diablo para destruir o para oponerse a lo que Dios planeó en el principio para ellos. Si usted va a Éxodo capítulo 19 versículo 6, va a encontrar una declaración: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Eso dice la escritura en Éxodo capítulo 19 versículo 6: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Está expresado en el Antiguo Testamento el deseo de Dios para su pueblo Israel. Está expresado de una manera maravillosa. En otras palabras, ya estaba profetizado, salió de la boca del Señor
que cada hombre tendría la posibilidad de entrar a la presencia del Señor sin que nadie interviniera, sin que nadie hiciera nada. Ellos mismos serían un reino de sacerdotes. El sacerdote era la persona encargada de acercarse al altar del Señor. Y entonces, si fue profetizado y si fue hablado por el Señor en el momento que Israel estaba siendo sacado de Egipto e iba a ser introducido a su tierra para fundar sus ciudades, para establecer su territorio, el Señor le da su propósito: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. En otras palabras, gente que estará delante de mi trono con plena libertad. Por siglos y siglos y siglos no se pudo realizar eso. Siempre tuvieron necesidad de la tribu de Leví que viniera e intercediera, la tribu de Leví que fuera delante de la presencia del Señor y ofreciera los sacrificios de Dios. Por siglos ellos no pudieron cumplir cabalmente con ese llamamiento y con ese propósito de Dios. Pero finalmente apareció el Cristo, Jesús el Señor, la raíz de David, el llamado, el escogido, el deseado de las naciones. Y Él abrió la puerta con su propia sangre para que cada hombre pudiera entrar libremente al trono de la gracia del Señor. Y se dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y con su sangre restauró el propósito. Escúchame, hijo de Dios, cristiano del 2013, Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para que tú te constituyas en sacerdote del Dios Altísimo y que con toda libertad puedas entrar al trono de la gracia de Dios. Algunos, cuando enseño esta parte, me dicen: oiga, pastor, eso que usted dice es muy peligroso, porque la gente no va a querer ir a la iglesia y no va a querer obedecer a los pastores y no va a querer seguir a los líderes. Discúlpeme, los líderes y pastores estamos aquí para ayudar a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, pero no estamos aquí para introducirlos al trono de Dios. Usted puede entrar libremente al trono de la gracia. Y no voy a enseñar algo diferente, porque no es justo. Voy a enseñar lo que enseña la palabra de Dios. Usted puede tener esa garantía que le voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Y lo que dice la palabra del Señor es de que usted puede llegar libremente al trono de la gracia del Señor. El enemigo se encargó de entorpecer el plan de Dios. El Señor había levantado hombres y mujeres que pudieran cumplir con ese mandamiento. Después el pueblo quiso vivir como todos los pueblos, y tenemos que entender eso, que el pueblo cristiano no puede vivir como todos los pueblos. Dígalo conmigo: el pueblo cristiano no puede vivir como todos los pueblos. Otra vez, el pueblo cristiano no puede vivir como todos los pueblos. Igual el pueblo de Israel no podía vivir como todos los pueblos. Y el pueblo de Israel volteó y vio que todos los pueblos tenían un rey, y iba delante de ellos con su caballo y los metía y los sacaba a las batallas. Y entonces ellos dijeron: nosotros queremos un rey también. Y en aquel entonces el profeta Samuel era el que estaba ministrando al pueblo de Israel, y el profeta Samuel se entristeció delante del Señor, entró en enojo, entró en ira el profeta Samuel, y el Señor habló a Samuel y le dijo: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Este pueblo no puede vivir como todos los pueblos. Ellos tienen un rey, y su rey está sentado en los cielos. Los cielos son su trono y la tierra es el estrado de sus pies, dice la palabra. No te desecharon a ti, le dijo el Señor a Samuel, me han desechado a mí. Y entonces ellos levantaron un rey, el Señor les dio un rey. El primer rey que el Señor les dio fue Saúl, y Saúl tuvo que pasar por todo un proceso para poder ocupar ese lugar, porque a pesar de que ellos estaban pidiendo un rey humano, el Señor no iba a permitir que cualquier persona estuviera ahí. Era alguien que tenía que ser tratado por Dios y que tuviera un toque del Señor.
y que recibiera una unción especial del Señor para poder guiar al pueblo. Pero no fue suficiente. Saúl no cumplió con todas las expectativas del Señor. Y Dios había buscado y Él puso a alguien que le pareciera al pueblo que era un buen rey. Las características de Saúl eran características extraordinarias. Un hombre que de los hombros arriba era más alto que todos. Sobresalía. Cabe decir que los reyes escogidos por el Señor eran altos, fuertes y guapos. Sí, con esas características. Dice la palabra de buen parecer. Qué bueno que no estamos en ese tiempo, no calificaríamos. Definitivamente. Pero el Señor había procurado que el pueblo de Israel comprendiera y entendiera que lo que viene del Señor siempre es lo mejor. Y entonces después levantó a David. Y David tenía las mismas características en lo físico, en lo externo. Pero ahora en la segunda ocasión el Señor estaba buscando todavía otra cosa más: que tuviera un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Y que con esa actitud Él pudiera guiar al pueblo de Israel a la presencia del Señor. El pueblo de Israel nunca tuvo un reino más extraordinario que el reinado de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de él se levantó su hijo Salomón. Y Salomón se pervirtió. Salomón no tuvo un corazón para el Señor. Aunque nosotros decimos que ha sido uno de los hombres más sabios de toda la tierra, a mí me parece que no lo fue definitivamente. Se dice el sabio Salomón, pero yo creo que Salomón cometió tantísimos errores. Los más grandes errores que él cometió fue precisamente permitir que la idolatría entrara al pueblo de Israel, por cualquiera que sea la causa. Y no vamos a discutir las debilidades de Salomón, pero sí vamos a ver que él permitió que la idolatría entrara al pueblo y junto con ello la destrucción viniera a ese pueblo. En el primer libro de Reyes que estamos considerando ahora están algunas personas. Está Jeroboam y está otro rey que es Roboam. Roboam era hijo de Salomón, era el descendiente de Salomón. Muere Salomón y entonces se levanta Roboam como rey sobre todo Israel. En ese momento es un solo reino. Pero Dios había determinado que por amor a David, su siervo, el Señor guardaría a Salomón para no ver la división y para no ver la maldad y el juicio de Dios mientras él viviera. Pero una vez que muere Salomón, entonces se levanta Roboam, y Roboam no tiene un corazón para el Señor, y Jeroboam se levanta contra él. Alguien vino y le profetizó a Jeroboam que él sería usado por el Señor para traer juicio sobre Israel. Pero él no aprovechó la oportunidad también. Al dársele un privilegio, el privilegio de levantarse como rey de Israel, lo normal es que él condujera a la gente a la presencia del Señor y que entregara al pueblo en la presencia del Señor de tal manera que amaran al Señor profundamente. Pero Roboam no hizo eso, ni Jeroboam. Jeroboam empezó a levantar lugares para adoración, dividió al pueblo de Israel, le quitó una parte a Roboam. Con el hijo de Salomón se quedaron solamente 2 tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus se fueron con Jeroboam. Y Jeroboam no solamente dividió al pueblo, pero además él dijo: este pueblo no me va a reconocer por rey a menos que tengamos un lugar de adoración. Y entonces Jeroboam levantó altares en Betel y en Siquem
Dos lugares históricos que hemos visto en nuestras predicaciones en los últimos días. Dos lugares claves en la formación del pueblo de Israel, pero él levantó ahí altares y becerros de oro, y cuando levantó estos becerros de oro, le dijo al pueblo: Israel, estos son los dioses que te han sacado de la tierra de Egipto, vamos a adorarlos. Por causa de eso viene el juicio de Dios. Lo que quiero mostrarles rápidamente es que el asunto de la idolatría es un asunto muy serio delante de Dios. El asunto de la idolatría es una puerta para el juicio de Dios a los pueblos. Es lo que pasó aquí. Seguramente que ustedes pueden leer los 3-4 capítulos que estoy aquí mencionando del primer libro de Reyes y tener toda la historia, porque es realmente muy sencilla. Y ahí entra el capítulo 13 del primer libro. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dios está buscando un hombre. Dios está buscando una mujer. Y yo puedo decirlo así ahora: Dios está buscando un hombre, Dios está buscando una mujer. Estamos en tiempos nuevotestamentarios donde el Espíritu Santo ha descendido sobre hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres se pueden levantar en la unción del Señor para predicar el Evangelio y para conducir a sus familias y para conducir a una nación a los pies del Señor. En este caso, en el caso de Josías, Josías es dado como una profecía. No leemos el siguiente capítulo y en el siguiente capítulo se levanta Josías. No es así. En realidad van a pasar muchos años antes de que Josías siquiera nazca. A veces la palabra profética resulta como muy sencilla. Si es la siguiente generación, si es la siguiente persona, si ya lo estamos mirando, tenemos aquí un niño y sobre un niño sentimos una palabra y entonces podemos encauzar a ese niño para que vaya en la dirección correcta y se levante como el hombre o como la mujer de Dios, si acaso es niña. Creo que hay algo que nosotros tenemos que hacer ahí. Definitivamente tenemos que trabajar y volvernos intencionales. Debemos tener intencionalidad. Voy a explicar esto. Hoy debemos tener intencionalidad. Debemos ser intencionales. ¿Qué quiere decir? Cada padre de familia debe mirar a sus hijos como el regalo de Dios, no solamente para su familia, pero como el regalo de Dios para su ciudad, como el regalo de Dios para su nación. Porque así lo dice la Biblia: en los lomos de cada creyente hoy está latente la generación que puede traer libertad a los cautivos. Y estoy diciendo esto y debo de siempre ir haciendo aclaraciones para que no se malentienda. Ya la gracia del Señor y la obra redentora de Cristo Jesús se hizo en la cruz del Calvario. La gente no vuelve su rostro al Señor y la gente no se arrepiente si no hay quien les predique, como dice el capítulo 10 de Romanos. O sea, siempre necesitamos la generación que traerá la palabra, la generación que se moverá en la unción, la generación que entenderá las cosas del Señor y las declarará, las abrirá a aquellos que no conocen nada del Señor. Por eso tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer en la unción del Señor que se levante para predicar el Evangelio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Por eso este varón tiene que tener esa intencionalidad, y cada padre de familia tiene que levantarse con esa visión para decir: voy a levantar en este varón un varón conforme al corazón de Dios que predique el Evangelio. Si ustedes me preguntan
¿Qué quiero yo para mis hijos? Pues yo quiero que mis hijos prediquen el Evangelio. Yo quiero que mis hijos prediquen el Evangelio. Yo quiero que ellos sean una voz que clame en el desierto. ¿Usted no quiere que sus hijos sean una voz que clame en el desierto? Que se levanten con una palabra del Señor. Y que posiblemente de su casa veamos el próximo Josías, que se levanta para hacer volver toda una nación a la presencia del Señor. Josías vino por profecía. Josías vino por profecía. Fíjese que es algo increíble. Cuando yo entendí y vi esta porción de la escritura, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, hasta el nombre. ¿Sabe cuándo llega Josías? Josías llega hasta segundo libro de Reyes, allá por el capítulo 20-21. Pasan varios reyes, uno y otro y otro y otro, y algunos regulares y otros peores, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ya saben que el libro de los Reyes está marcado por eso, ¿verdad? El libro de los Reyes es un libro triste en tantas ocasiones. Es como el libro de los jueces. El libro de los jueces a mí me cuesta mucho leerlo. Tiene bonitas historias, pero la verdad es que tiene historias muy tristes. Porque el común denominador del libro de los jueces siempre es: y murió el juez, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y yo decía, ¿y por qué se levantó una generación que no conocía a Jehová? Sí, ¿por qué este juez no puso al pueblo a enseñar y aprender los caminos del Señor, de tal manera que cuando ellos murieran la generación no se perdiera, sino llegara al conocimiento del Señor y creciera en el conocimiento del Señor? Y en lugar de que decreciera y en lugar de que se abrieran las puertas al pecado y a la maldad, el pueblo fuera a un nuevo nivel de revelación de la gracia de Dios. O sea, nosotros tenemos un gran reto delante del Señor. No solamente enseñar el camino de Dios, pero además nuestra generación tiene que ir a un nivel más alto de revelación de Dios. Usted conoció al Señor y nosotros somos la generación que cantábamos coritos. ¿Cuántos son de esa generación? A ver, levanten la manita, por favor, para no sentirme tan solo. Ajá. Bueno, somos poquitos. Somos poquitos y eso es bueno, porque se ve entonces que hay un gran número de conversiones de nuestro tiempo que han venido al camino del Señor. Pero nosotros somos la generación que fue formada en los coritos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo una... ¿Se acuerdan? Y nos agarrábamos decíamos unas cadenas, ¿verdad? Y nos aventábamos unas cadenas. Y de repente hoy tenemos un tipo de adoración que simbra el corazón profundamente. Así tiene que ser. La generación que viene detrás de nosotros tiene que llevarnos a otro nivel. No se puede quedar en el mismo nivel que tenemos. Tiene que ir a otro nivel, a un nuevo nivel de la revelación de la gloria del Señor, hasta lograr el establecimiento del reino de Dios. Pero Josías vino por profecía. Él fue profetizado. Y muchos de los que están aquí fueron profetizados. Muchos de los que están aquí vinieron por causa de palabra profética y por causa de promesas del Señor. Incluso en algunos de ustedes Dios tuvo que hacer algo extraordinario para que pudieran venir. Dios tuvo que romper lo imposible para que pudieran venir. Dios tuvo que sanar los vientres para que pudieran venir. Dios tuvo que hacer milagros extraordinarios en los hombres para que pudieran procrear, porque estaban en el plan de Dios. Yo creo completamente que mis hijos vinieron por el deseo de Dios, por el plan de Dios. ¿Cuántos creen que tienen familia por el plan del Señor? Realmente que sus hijos fueron llamados, escogidos y apartados por el Señor. Levanten una oración por su familia ahora, por favor, rápidamente. Levanten una oración. Levanten una oración.
y declárenlos bendición del Señor, que vinieron por palabra profética, que vinieron por palabra ungida. Y ahora mismo enlace a sus hijos por la fe, enlace a sus hijos por la fe a la bendición del Señor. Voy a interrumpirle. ¿Sabe que esta semana, mientras estaba buscando al Señor para este tiempo, el Señor me hizo sentir que algunos estaban faltos de fe en cuanto al plan de Dios? Cuando voy por la ciudad, el enemigo tiene el propósito de hacerme pensar que esta ciudad no puede cambiar. Voy a repetirlo. Cuando camino por esta ciudad, cuando camino por las ciudades de nuestro país, anoche estaba ministrando en Acapulco. Llegamos aquí como a las 2 de la mañana, más o menos. Y usted ve esa escandalera y ve ese ruido, que no es ruido de alabanza. Lo primero que el enemigo pone, hace como chiquito el corazón del creyente y le dice: estas ciudades no pueden cambiar, estas ciudades me pertenecen. Casi es la voz que se escucha del enemigo retumbando en el corazón. Y esta semana el Señor me dijo: es falta de fe, tienes un problema de falta de fe, tienes un problema de falta de fe, porque tú estás juzgando por lo que tus ojos ven, pero no por lo que yo voy a hacer y por lo que yo puedo hacer. Por eso le interrumpí en su oración, porque es posible que las evidencias que usted está viendo en sus hijos, que usted está viendo en su casa, le dicen: va a ser casi imposible que algo salga de esta casa para que cambie esta nación. Puede ser que estás viendo que tus hijos o tus hijas no están caminando con el Señor y falta de fe está llenando tu corazón. El Señor te está reprendiendo en este momento. ¿Me están oyendo? El Señor está reprendiendo esa actitud. El Señor está hablando a nuestro corazón para que nosotros tomemos fe y sepamos que por palabra profética Dios nos ha levantado para que creamos las bondades de Jehová y creamos que hemos de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora sí, con tu fe renovada, no poniendo tus ojos en lo que tus ojos físicos ven, sino creyendo en tu corazón que Dios puede hacer lo imposible. Empieza a levantar una oración por tu casa, declarando tu casa consagrada, tu casa bendecida, tus hijos y tus hijas fluyendo en la gracia y en el poder del Señor. Declara una sensibilidad en el corazón de los tuyos a la palabra del Señor. Declara una palabra de autoridad viniendo sobre tus hijos varones en este momento, que el Señor les da autoridad y pone autoridad sobre ellos para levantarse como cabezas de su hogar, como cabeza de esa generación nueva que viene ahí, está ahí en los lomos de la fe del creyente de este día, y se levantan como una respuesta, como el Josías de Dios. Se levantan como el Josías de Dios para hacer la obra del Dios Altísimo. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que mi casa y yo serviremos al Señor. Dígalo: mi casa y yo serviremos al Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Dígalo: aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. Hoy queremos que aumentes nuestra fe, Señor. Con tu presencia maravillosa, aumenta nuestra fe y haz tu obra gloriosa en nuestra vida. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Oscuridad vino a Israel a través de Jeroboam. Ya dije, se levantó un altar en Betel, se levantó otro altar en Siquem, se dividió el pueblo. No hay nada más terrible cuando un pueblo se divide. No hay cosa más terrible cuando una casa se divide.
No hay cosa más terrible cuando padre y madre están divididos, cuando padres e hijos están divididos. Escúchelo bien, es un arma de Satanás la división en la casa. Es un arma de Satanás. Usted tiene que buscar y clamar por la unidad de su casa. Todo reino dividido en sí mismo no puede permanecer, dijo el Señor Jesús. Son palabras del Señor Jesús. Todo reino dividido en sí mismo no puede permanecer. No puede permanecer. Por eso la estrategia del enemigo fue dividir al pueblo. Y entonces Jeroboam, para ganar el corazón del pueblo, dijo: estos no van a tardar en ir a Jerusalén a ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Entonces les voy a dar una alternativa. Y levantó Betel y levantó Siquem, puso altares ahí. Segunda cosa que hizo mal. Segunda cosa que hizo mal. Dijo: les voy a establecer sacerdotes. Pero no agarró gente de Leví, agarró gente del pueblo para que fuera sacerdote. En otras palabras, empezaron a seguir en la fe a aquellos que no tenían una palabra de Jehová y que no habían sido escogidos por el Señor. Es lo que pasa dentro de nuestras ciudades. Dentro de nuestras ciudades hay una serie de personas que están dando las respuestas para la ciudad y gente que no es escogida por el Señor y que no tiene la unción del Señor. Qué importante es entonces que las personas correctas se levanten. Jeroboam levantó gente del pueblo, no eran levitas. En otras ocasiones, como en el libro de los jueces, hay personas que hicieron algo equivocado. Allá se fueron y buscaron y dijeron: necesitamos a alguien que nos enseñe el camino del Señor. Y alguno por ahí hasta compró un levita, se lo llevó comprado para su casa. Pero al fin y al cabo era un levita que les pudiera enseñar el camino del Señor, y un levita que tenía la unción del Señor, porque todo el pueblo de Leví fue ungido por el Señor para eso. Pero ahora Jeroboam está haciendo la segunda cosa mala. Está levantando gente que no conoce de Dios, que no tiene una experiencia con Dios, gente que no puede demostrar en su vida que ahí está la presencia del Señor, y los estableció por sacerdotes. Terrible, terrible. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 21 ahora, versículos 24 en adelante. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Los demás hechos de Amón, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Josías su hijo. Capítulo 22. Cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Miren qué versículo tan precioso, el versículo 2 del capítulo 22 de segundo libro de Reyes. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿No es verdad que necesitamos hombres y mujeres que hagan lo recto ante los ojos de Jehová? Me pregunto, ¿habrá esta mañana aquí sentado el próximo Josías? Posiblemente está aquí sentado el próximo Josías. Es muy posible. Capítulo 23, versículo 15. Tomemos desde el versículo 14. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel
y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Y Josías cumplió completamente la profecía y la palabra que había sido hablada para él. Nuestro pueblo, Morelos, Cuernavaca, tiene una historia de idolatría muy fuerte, una historia terrible. Y después algunas estrategias religiosas hicieron que se cambiaran los nombres nada más, y que se cambiaran las fechas, se intercambiaran las fechas, para que las personas que habitaban nuestro pueblo no sintieran un golpe cultural religioso tan fuerte. Pero finalmente se hizo un sincretismo. El sincretismo significa una mezcla, eso es lo que significa la palabra sincretismo. Sincretismo es una mezcla. Es una mezcla de cuestiones religiosas con cuestiones paganas. Pero detrás de ello está el enemigo, está Satanás. Porque Satanás sabe que si puede desviar el corazón de los hombres hacia la idolatría, idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde solamente a Dios. Eso es idolatría. Idolatría es todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde solamente a Dios. Nosotros tenemos que levantarnos orando y clamando delante del Señor para que Dios rompa con las ataduras de idolatría que hay en nuestro pueblo. Apocalipsis capítulo 22 versículos 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y vea el versículo 3: y no habrá más que maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará ¿dónde? En sus frentes. Vea lo que nos dice Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que la presencia del Señor, que del trono de Dios, que del lugar donde el Señor reside, que el lugar donde el Señor se mueve, sale un río de agua limpia, de agua que lleva vida, de agua que lleva bendición. Y esa agua hace que la tierra sea sanada, que la tierra sea tocada, que la tierra sea ministrada. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Escucha esto: Dios no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Cuál es un templo hecho por manos humanas? Estas columnas que sostienen. Dios no habita en este edificio. Este edificio, que ha sido consagrado a la gloria del Señor, contiene la presencia del Señor cuando el pueblo de Dios está presente. ¿Me escucharon? Este edificio contiene la presencia del Señor cuando el pueblo de Dios está presente, porque Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en los corazones. Por eso la palabra del Señor dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten que son el templo del Espíritu Santo? Mantengan su mano en alto, por favor.
Mantenga su mano en alto. Porque del templo de Dios, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salió del trono de Dios y del Cordero. Estoy entendiendo que los que tienen su mano levantada reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Y su corazón es el lugar donde Dios habita y reina. ¿Cuántos dicen Jesucristo es mi Rey? Jesucristo es mi Rey. Y del trono de Dios ahí en su corazón, y del trono de Dios ahí en su corazón, sale un río de agua limpia, resplandeciente como cristal. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Hombres que nacieron por profecía, quédense con su mano levantado. Hombres y mujeres que nacieron por profecía, por palabra, por llamamiento del Dios Altísimo, en cuyos corazones reside la gloria del Señor, se constituyen en un río de agua de vida que corre por toda esta ciudad, desde La Joya, La Independencia, Buenavista, Montecristo, Temisco, Lomas del Carril, Pueblo Viejo, La Unión. Cada rincón de esta ciudad tiene una fuente de agua de vida en cada hombre y en cada mujer que reconoce al Señor. Se levanta como un Josías que viene para derribar los altares de iniquidad. Se levanta como un Josías que viene para traer el juicio espiritual del Señor para esta ciudad. Se constituyen en hombres y mujeres que sueltan como hojas que son para la sanidad de las naciones. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, oramos que traigas una revelación ahora, Señor. Trae una revelación al corazón. Trae una revelación, Señor, a cada hombre, cada mujer que está aquí, y que en este momento, Señor, tu presencia ministre de una manera poderosa, y una unción de lo alto caiga, una unción de lo alto venga sobre usted, y que la sanidad del Señor empiece a correr fuertemente a partir de su vida esta mañana por toda esta ciudad. Padre, te damos la gloria. Alaben al Señor por un momento. Alaben al Señor, alaben al Señor. Alaben al Señor. Mientras ustedes alaban al Señor, yo quiero hacer este llamamiento a aquellas personas que están aquí, que posiblemente no han entregado su vida a Cristo. Usted vino por primera vez esta mañana y no ha entregado su vida a Cristo Jesús. Yo quiero llamarle para que entregue su vida a Cristo Jesús, para que la gracia infinita del Dios Altísimo venga sobre usted. Y si acaso hay una persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero invitarle para que haga esta oración después de mí con todo su corazón y abra su vida al Señor. Haga esta oración conmigo. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Yo recibo la palabra. He pecado contra ti, Señor. He vivido lejos de ti, pero esta mañana me arrepiento. Perdona mi pecado, Señor. Perdona mi pecado. Yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poder para cambiar. Cristo es mi Señor y no me da temor declarar
mi Señor. Y no me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar, Señor. Y no me da temor demostrarle al mundo entero de su gran poder en mi vida, permitir que Él se deje ver. Oh, Cristo es mi Señor. Cántalo. No me da temor demostrar con mis acciones que Él puede reinar en la vida de cualquiera que se quiera entregar. Jesucristo, no me detendré de doblar mi rodilla y mi ser ante tu majestad. Jesucristo, te confesaré, con mis labios declararé que tú eres Señor, que tú eres Señor. ¿Quieres el poder de tu vida cambiar? Hoy a la puerta está tocando. Jesús te ama y por ti murió en la cruz. Es pan de vida y la verdad. Príncipe de paz, es el camino y te dará poder para cambiar.